Queridos hermanos, bendiciones una vez más. Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Estamos en el programa, el episodio número 15 de nuestro programa Charlas de Café con Biblia. Estoy junto a mi amigo y el pastor Jaime de la Vega. Estamos con expectativa de poder charlar algún tema de interés bíblico y ser de bendición a ustedes. Buenas tardes, Jaimito, ¿cómo estás? Bendiciones. Luchito, buenas tardes. Un saludo a todos los que nos escuchan. Estamos acá listos para tener este tiempo de edificación mutua, que siempre lo veo así, pero esperamos también que sea un tiempo de edificación para aquellas personas que nos siguen, Luchito. Amén. Aquí en el Alto está siendo un típico día de invierno paseño, ¿sí? No hay nubes en el cielo y eso a mí ya me recuerda el invierno, pero es un día lindo, ¿no? ¿Cómo estás tú allá, Luchito, y de qué vamos a hablar en esta 15ª entrega? ¿Cuál va a ser nuestro tema? Bueno, por acá estamos bien, templadito, está caluroso. ¿Cómo es nomás la yachta, diremos? Y bueno, hoy día vamos a continuar nuestro tema. Estuvimos hablando la anterior semana, en nuestra anterior entrega, sobre enemigos de la fe. Determinamos tres Sí, enemigos, hay más, pero no quisimos hacer una lista extensa, así es. pormenorizada, pero hablamos acerca delimitamos tres. Hablamos sobre el temor, dijimos temor, hablamos o nombramos la duda y la incredulidad. Y bueno, estuvimos hablando específicamente sobre el temor, ¿no? El Sí, temor, ese temor que, bueno, se traduce también como miedo, ¿no? Ese miedo a que no funcione, miedo a incertidumbre y todo lo demás. Y ahora vamos a hablar sobre duda e incredulidad. Todavía no hemos determinado si vamos a abarcar ambos ahora en una sola entrega, pero lo ideal sería ir tratando de delimitar qué queremos expresar cuando hablamos de duda e incredulidad. Y en el previo, out the record, solo quedando un ratito previo antes de la grabación, estábamos hablando sobre ciertas interrogantes que nosotros mismos tenemos sobre eso, ¿no? ¿Serán que exacto. son sinónimos, no son sinónimos? Y bueno, mi consejo es que cuando no hay mucha certeza en cuanto al manejo de conceptos, vayamos al original, a las lenguas originales, principalmente griego en el Nuevo Testamento, obviamente, para tratar de determinar y delimitar cuáles serían las acepciones correctas de los términos que nos causan algo de inseguridad a la hora de definirlos, ¿no? Pero Exacto. bueno, ¿cuál es tu aproximación a esto, Jaimito? Bueno, es verdad que cuando yo ministro la palabra y hablo sobre fe y hablo sobre los enemigos de la fe, normalmente me interesa hablar de tres enemigos de la fe: el temor, la duda y la incredulidad. Pero así como conversábamos antes de empezar la grabación, tampoco tengo claro cómo se interrelacionan estos, ¿no? De repente uno quiere saber cuál es la diferencia entre duda y entre incredulidad, dónde entra el temor, ¿no? Sabemos que los tres son enemigos, pero cuando nosotros, Luchito, queremos ministrar la palabra, tenemos la intención de ser precisos, ¿no? Yo te veo a ti con esa misma actitud. No quiero ministrar la palabra, sí quiero ser preciso. Y justo de eso hablábamos antes de empezar la grabación, ¿no? O sea, Amén. ¿cómo se interrelacionan esto? Hoy día queremos hablar de la duda y de la incredulidad. Hemos hablado del temor. ¿Cómo están relacionados estos? ¿No? Ahora, bueno, mi postura inicial, por así decirlo, no es una postura definitiva porque siempre estoy abierto a poder entender más sobre estos enemigos de la fe. Pero mi postura inicial es que la duda es la que puede llevar a la incredulidad, ¿no? Esa es mi postura inicial. La Ujú. duda es como vacilar, ¿no? Vacilar entre creer y no creer, ¿no? Más que nada es eso. Hay un pasaje en la Escritura donde Pedro, bueno, todos están en la barca, Jesús se había quedado y de repente Jesús quiere encontrarlos, pero ellos ya estaban en medio del mar y Jesús ve que estaban con problemas, ¿no? Tenían problemas en su navegación y Jesús va caminando sobre el agua. Y todos Mm. se asustan, y el Señor les dice: no tengan miedo, soy yo. Y es ahí Amén. donde Pedro le dice: si realmente eres tú, estoy parafraseando, si realmente eres tú, manda que yo también ande sobre el mar, ¿no? Entonces Jesús lo llama y Pedro empieza a caminar sobre el mar.
Ahora, lo que yo te decía en esta aproximación inicial, eh, Pedro está caminando mientras mira a Jesús. De hecho, hay una enseñanza que se puede extraer ahí, ¿no? Puestos los ojos en Jesús, dice el escritor de Hebreos, el autor y consumador de la fe. Entonces, mientras Pedro está mirando a Jesús, está caminando sobre el agua. Pero la Biblia refleja que llega un momento en que Pedro empieza a mirar las olas, empieza a ver las circunstancias, la tempestad, las olas, todo, y es ahí cuando empieza a hundirse, ¿no? Y desde mi perspectiva, mientras él está mirando al Señor, está en fe, pero cuando ya ve las olas y el mar, creo que el temor entra ahí de alguna manera en juego, ¿no? Porque ve la tempestad y se ve a sí mismo caminando sobre el mar. Y es ahí donde duda, porque en ese momento empieza a ahogarse y le pide al Señor Jesús que lo ayude, ¿no? El Señor Jesús lo ayuda, pero le dice, le recrimina, ¿no? Le reclama, ¿por qué dudaste? ¿Por qué Exacto. dudaste? Y a mí lo que yo veo es que mientras miraba a Jesús, estaba caminando sobre las aguas hasta que la duda lo hizo vacilar, ¿no? Y empezó a hundirse. Esa vendría a ser mi primera aproximación, Luchito, sobre este tema de la duda y la incredulidad. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Amén. A ver, yendo a la ayuda que nos da la Biblia Strong, la concordancia de Strong, estamos en Mateo capítulo 14, verso 31. Voy a abrir aquí, no en la pantalla, pero aquí en mi tablet, en mi iPad. ¿Estás en qué pasaje, Mateo Mateo? 14:31 le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La palabra dudaste viene de la palabra griega, esa traducción es distazo, Exacto, que se traduce como vacilar en opinión, dudar, duplicar. Y ya, viendo otras acepciones o traducciones del término dudar o asociados a dudar, el hombre que duda, el hombre de doble ánimo, es inconstante, pero no piense que en tal haga recibirá cosa alguna, etcétera. En Santiago 1, por ejemplo, usa también otra palabra que es diacrino, pero tiene que ver, están muy relacionadas, tiene que ver con vacilar o titubear. Entonces, creo que dudar por una definición sería tener una actitud vacilante, no decidida, entre dos posiciones, ¿no? Básicamente, yo lo asocio a eso, ¿no? Ahora es interesante porque Pedro empezó a caminar en tanto tuvo convicción de que Jesús era el que le había dicho ven a mí, ¿no? exacto, Y empezó a caminar, salió de la barca, pero cuando él empezó a considerar el reporte lógico y natural de las cosas. Hey, un momento, la gente no camina en el agua, ¿no? Hey, ya hay tempestad, ya hay olas, ya hay viento. Empezó a hundirse. O sea, en tanto él caminó puestos los ojos en Jesús sin dar lugar a esta duda, a esta doble posición, a esta indeterminación, a esta vacilación, a este titubeo de ánimo, él pudo mantenerse. Gloria a Dios que aún a pesar de la duda, Jesús estuvo ahí para rescatarlo, ¿no? En medio de todo exacto, eso podemos también rescatar eso, ¿no? Hay gente que a claro. veces se condena, ¿no? Porque está dudando o porque Sí, cuántas veces han venido personas a decir, yo me esfuerzo por creer, pero me cuesta creer, ¿no? Porque tienen todo un bagaje de experiencias fallidas, falta de conocimiento de la palabra, el enemigo que siembra duda e incredulidad muchas veces en la mente de las personas, qué sé yo, en la mente. o uno se rodea de gente que no le ayuda en nada, ¿no? A creer. Ahí es donde la duda puede surgir y es, por definición, hablaremos de este titubeo, de esta indefinición. Y podríamos ir tal vez ya a Santiago 1:6, que también A ver, aparece esa palabra. claro, Estamos tratando de terminar esto y quiero decir que en esto no somos categóricos. A veces uno no queremos compartir la palabra a partir de un dogma, ¿no? Como si fuera una cuestión, exacto, no, o sea, más bien invitamos que la gente nos acompañe, busque, escudriñe, abra la escritura como nosotros, cite la escritura, porque esa es la idea, esa es nuestra función, es animar y alentar a la gente a que
a través de estas nuestras charlas de café, la gente pueda recibir ciertas respuestas, ciertos insights, ciertas informaciones relevantes, pero también sea animada a ir por sí misma a la palabra. A ver, ¿qué dice Claro, Santiago provocar esa 1:6? inquietud, ¿no? Sí, exacto. Santiago 1:6 habla en el contexto, dice, si alguno de vosotros, 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Gloria a Dios por eso. Dice, ¿te falta sabiduría? Pídele a Dios. Dios da con abundancia o en abundancia y sin reproche, sin cobrarte, sin reprocharte, y le será dada. Pero, verso 6, ahí habla de una condición de cómo pedir, pero pida con Claro, fe. Dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte u otra. O sea, va y viene, ¿no? Y esa descripción de la onda del mar, Jaimito, estoy meditando ahorita en este momento, es lo que sí, refleja lo que es la duda, ¿no? Esa vacilación, exacto. ese titubeo, esa indeterminación por tomar una Claro, postura, por decidir algo, ¿no ve? Ahora, dice, pida con fe no dudando, y la palabra no dudando es la palabra diacrino, ¿ya? Que significa separar completamente, retirarse de, por implicación, oponerse, discriminar, vacilar, titubear, contender, diferencia, discernir, disputar, distinción. Hay en otras aplicaciones o acepciones. Y luego dice, no dudando nada, y luego dice, porque el que duda, esa palabra duda, es la misma, diacrino, que ya, tiene que ver con separar, con titubear, con no determinarse, ¿no? O sea, no tomar una postura. Creo que ahí está la escritura dándonos con mayor claridad el concepto que hemos de manejar cuando nos referimos a duda como el enemigo de la fe. No tomas una posición de creer de corazón y mente también, de creer en las promesas de Dios, lo cual te va a llevar a actuar en la palabra de Dios, sino que dudas. Y esa duda mina tu fe, porque no estás tomando una determinación de creer, ¿verdad? exacto. Ahora, Luchito, yendo un poco más allá, estas ideas que tú estás exponiendo ahorita me parecen geniales, porque en la duda, y está reflejado por esta comparación que hace Santiago, ¿no? El que duda es semejante a la onda del mar, dice, ¿no? Mm, Que es arrastrada por el viento de aquí para allá, ¿no? Lo que le pasó en su momento a Pedro, ¿no? Él no solamente eran ondas reales del mar que estaba enfrentando, sino estaba siendo llevado creo en las circunstancias, creo en el Señor Jesús, y esa vacilación, me parece la palabra vacilar que describe muy bien lo que tú estás expresando acerca de la duda, ¿no? Eh, Viendo un poquito el tema de la incredulidad, cómo ahorita pensando y meditando en estas cosas, yo veo que la duda puede llevar a la incredulidad. bueno, Sin embargo, considero que la incredulidad es una determinación, no creer, ¿no? Un poquito me recuerda el momento en que Tomás es encontrado por los otros discípulos y le dicen a Tomás, hemos visto al Señor, Señor resucitado. Y claro, seguramente Tomás los estaba mirando así como con duda, con incredulidad, ¿y de qué están hablando estos señores? ujú, Y pero cuando Tomás les replica a sus condiscípulos, les dice, si yo no metiere mi dedo en su mano, si no lo viere con mis ojos, si no pusiere mi dedo en el lugar de los clavos, si no metiere mi mano en su costado, no creeré. O sea, ujú, yo ahí veo una determinación. La duda es el momento en el que tú estás vacilando, ¿no? Entre dos cosas. De hecho, la duda es un enemigo de la fe y la Biblia nos anima a no dudar, ¿no? exacto. Pero considero, viendo este ejemplo de Pedro, no, de Tomás más bien, considero que la incredulidad ya se basa en una determinación a no creer. Cuando uno decide no creer, ¿no? Mm, Es lo mismo que pasa,
cuando yo hablo de la incredulidad, normalmente siempre aterrizo en este pasaje, en este episodio de la vida de Israel, que está relatado en Números 13 y 14, donde se relata que ellos ya tenían que entrar a la tierra prometida y Moisés manda 12 espías, ¿no? 12 espías que espían la tierra y cuando regresan, ellos desaniman a todo el pueblo, exceptuando a dos de los espías, Caleb y a Josué. Todos los demás dan un informe negativo, ¿no? Hablan, en realidad hablan mal de la tierra. Exacto. Hablan mal de la tierra porque dice esta tierra traga a sus moradores, nos va a tragar también a nosotros, esa es la inferencia, ¿no? Y además hay gigantes, ¿no? Entonces, un rato de esos, puede ser que, que todo el pueblo de Israel esté dudando, ¿a quién creemos? ¿Creemos a los 10 o creemos a estos dos? Porque llega un momento en que tanto Josué como Caleb se rasgan las vestiduras y ellos intervienen y ellos dicen, no, pero nosotros podremos, Dios está con nosotros, su amparo de ellos ya se ha apartado de ellos, no hay quien los ampare. Y Dios está con nosotros, entonces nosotros vamos a poder más que ellos. Pero es ahí donde los espías malvados, por así decirlo, los que no estaban en fe, hablan de apedrear, ¿no? Apedrear a Josué y a Caleb, los que estaban de parte de Dios están siendo amenazados de ser apedreados. Es ahí donde yo veo lo que yo estaba expresando hace un rato. Estos 10 espías malvados han determinado no creer, hasta tal punto que no escuchan ninguna razón de los dos espías que están a favor de Dios, ¿no? No escuchan ninguna razón. Y han determinado, no creeremos, volvámonos a Egipto. Hay una determinación a no creer. Y para mí eso es la incredulidad. Por eso es que en algún momento de nuestra charla yo decía, la duda puede ser un paso previo a la incredulidad. Cuando estás en duda, es un enemigo de la fe, la Biblia nos manda no dudar. ¿Por qué? Porque es riesgoso, la duda te puede llevar a determinar no creer, no creer. Y claro, ese pasaje de los espías está citado en el capítulo 3 y 4 de Hebreos, ¿no? Pero en el capítulo 3 y 4 de Hebreos, ya el escritor de Hebreos habla específicamente de la incredulidad como un pecado, ¿no? Porque en el capítulo 3 de Hebreos, el escritor de Hebreos habla del día de la provocación, refiriéndose a ese día en que los espías desanimaron al pueblo. ¿En qué verso Y a estás ese ahí? día lo describe como el día de la provocación. Y más adelante dice, mirad hermanos que no haya, estoy leyendo Hebreos 3:12, dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, Wow. para apartaros del Dios vivo, ¿no? Entonces, para mí la incredulidad es ya un estado extremo que ha podido ser antecedido por la duda. Y desde mi interpretación de la escritura, creo que en la incredulidad es ya una determinación. Lo mismo que Tomás, lo mismo que los espías malvados, no creeré, no creeré, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Luchita? Me gusta. A ver, un poquito, hilando un poco más fino, estoy en la escritura en Mateo, no, en Juan 20:27, cuando hablamos de Tomás. Luego dijo a Tomás, hablando del Señor Jesús resucitado y aparecido por lo menos por segunda vez a los discípulos, dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y esa palabra incrédulo es apistos. Pistis es fe, ¿no? Y hay algunas conjugaciones, qué sé yo, pero la palabra incrédulo es apistos. Generalmente la palabra es sin, ¿no? Se traduce sin, ¿no? Y ahí está diciendo sin la fe, persona indigna de confianza, pero también dice oh, cosa increíble, incrédulo, increíble, infiel, y luego dice no es creyente. ¿Mm? ¿Qué le dice el Señor Jesús a Tomás? No seas incrédulo, sino creyente. O sea, de acuerdo a la Ex, traducción, una de las traducciones de esa palabra incrédulo, apistos, está hablando, no seas esto, sé esto, ¿no? Y el ex, texto mismo lo dice, ¿no? Creyente. A ver, la palabra creyente es en pistos, ahí está, no seas apistos, sino pistos. ya.
Pistos tiene que ver con pistis, que es fe, ¿no? O sea, creer, tener Ujú. fe. Fielmente creer, creyente, verdad, dice, digno de confianza. Ahora, ese es uno. Coincido en que la duda, bueno, uno no está aquí para establecer ciertos rangos de importancia o de gravedad, pero parecería que la duda es todavía, está caracterizada por un titubeo, es un Exacto. evitar tomar partido, ¿no? Que ya es un problema. ¿Por qué? Porque si eventualmente la duda al profundizarse puede derivar en una incredulidad, ya es un problema. Ya hemos definido que la duda está en la lista de enemigos de la fe. Pero la duda tiene que ver más con una vacilación, una indeterminación, un titubeo, una falta de Exacto. tomar posición, ¿no? Que puede desencadenar o puede guiar a una vida caracterizada por una incredulidad, que significa ya haber tomado una posición en contra de la verdad o en contra de la fe, y se traduce ya como, o se ve ya como incredulidad y falta de fe. Ahora, es interesante lo que tú decías sobre el día de la provocación, porque en Hebreos 6:12 dice, mira, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. O sea, el escritor de Hebreos ya está dando una cualificación. Claro. O sea, que es un corazón malo, ¿no? No es un corazón bueno, es un corazón malo de incredulidad. Estamos en Hebreos 3 verso 14. No, perdón, No, dos, Hebreos 3:12, ¿no? dos, sí. Antes, mirad hermanos que no hay en ninguno de nosotros un corazón malo de incredulidad. Esa palabra incredulidad es apistía. Otra vez, apistos, apistía, contra de la fe, falta de fe, que puede también generar en desobediencia. Wow. Ahora está hablando a hermanos. Mirad, hermanos, Sí. que no haya en Ex- ninguno de vosotros. Ahí está la gran contradicción, la gran paradoja. ¿Puede un creyente ser incrédulo? De acuerdo Puede. a Hebreos, sí. Ahora, incredulidad respecto de qué? Tal vez no del al señorío de Cristo, no de que la Biblia es la verdad o la Biblia es la palabra de Dios o de que, bueno, ¿Mm? Dios es mi Salvador, pero sí incredulidad sobre ciertos aspectos del carácter de Dios, de la capacidad de Dios, del deseo de Dios de bendecirnos. Entonces, hay creyentes incrédulos. ¡Wow! Claro. Sí. Ahora, ¿por qué? ¿Han desarrollado su fe o han expresado o han utilizado fe para salvación, si queremos decirlo así? O sea, pero no han perseverado ni han seguido el proceso de crecer en fe y vivir la vida de fe. O sea, hay gente que reduce el asunto del cristianismo a hacer una oración, idealmente que sea de corazón para que sea verdadera, ganar un lugar en el cielo al momento de enfrentar la muerte física y ahí se quedó. Pero el gran problema es que en el cristianismo, entiendo yo, Jaimito, que si uno no va progresando, va hacia atrás. Si no evolucionas, involucionas. Hasta que llegues a un punto donde puedes volverte una persona de corazón duro, incrédulo. Te has vuelto religioso, has sustituido las verdades de la palabra, dignas de ser creíbles, dignas de ser caminadas en ellas, dignas de creer, de ser creídas, dignas de, ¿cómo puedo decir? De manifestar las bendiciones de Dios cuando andamos en obediencia a las promesas de Dios, pero te has vuelto religioso, una persona con un corazón duro. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, que eventualmente puede estorbar tu relación con Dios. No necesariamente estoy hablando en términos de perder la salvación, pero cuánta gente profesa la fe en Cristo, pero deja de crecer en fe, deja de vivir para el Señor, deja de estar consciente de las cosas de Dios. Conocemos gente que se ha apartado, pero también puede haber gente que va a la iglesia por costumbre, que asiste a las reuniones por costumbre, pero no está buscando en su corazón agradar a Dios, no está buscando ser desarrollado en su vida de fe, crecer en capacidad de confianza. Y cualquiera de nosotros puede tropezar en eso. Es muy interesante, ¿no? Porque habla de este corazón malo de incredulidad. O sea, jamás la Biblia va a decir que un corazón incrédulo es un corazón bueno. Y de hecho eso me Exacto. lleva a pensar algo más.
la vacilación, el titubear puede empezar como una situación de mentalidad, de mente, un asunto, una situación principalmente que se desarrolla, se libre esa batalla entre creer, no creer, tomar posición, decidir tener fe o no, en la mente, en la cabeza, en Mm. la vida de pensamiento. Pero ya cuando esta duda, esta vacilación, este titubeo, esta indeterminación no es resuelta, puede eventualmente conducir a un corazón incrédulo. Y eso ya es una condición interior mucho más seria en el sentido de que tiene que ver con la decisión de uno, consciente o inconsciente, de no creer, de no creer, de no aceptar, de rechazar la verdad inclusive, ¿no? Y creo que eso lo podemos ver en Mateo o en Marcos 6. En Marcos 6 tal vez podemos abrir ahí, pero me gustaría escuchar algo más, hermano, de tu parte, o sea, qué opinas? Y bueno, de ahí vamos adelante. Está bien, vámonos a Marcos 6, pero antes hagamos algún comentario. Dale. Mientras tú estabas hablando, yo estaba viendo un poquito el contexto de este pasaje de Hebreos 3, ¿no? ¿Cómo empieza esta alocución del escritor de Hebreos? Dice, por lo cual, voy a leer desde el 7, dice, ¿no? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, o sea, aquí está hablando como oír la voz de Dios, que en otras palabras es una referencia a la palabra de Dios, ¿no? Ujú. La infalible palabra, Amén. ¿no? Pero dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, el día de la tentación en el desierto. Fíjate que aquí, bueno, el escritor de Hebreos está escribiendo a creyentes, es lo que tú hace un rato también razonabas. Porque las cartas del Nuevo Testamento son escritas al creyente, ¿no? O sea, que esto no es algo que le pasaba al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y en su dispensación y que tal vez no pueda pasarnos a nosotros. O sea, la Biblia está hablando a los creyentes de lo que les pasaba en el Antiguo Testamento y está advirtiéndonos contra la incredulidad. Pero ¿cómo empieza? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación el día de la tentación en el desierto. Esto sugiere, Luchito, que la incredulidad tiene que ver con dureza de corazón Mm. frente a la palabra de Dios. Mira lo que ahorita yo estoy viendo la palabra, ¿no? Porque esto yo no lo he planeado, pero digo, la incredulidad ya es un pecado terrible. ¿Por qué? Porque es dureza de corazón frente a la palabra. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuántas personas, Luchito, leen cosas en la Biblia y se las pasan por alto y porque no creen eso? ¿Sí? Muchas Mm. personas agarran y dicen, "Ah, ven, leen lo milagroso que es Dios y demás, pero cuando lo leen como algo extraño a ellos y lo pasan por alto porque dicen, esto no se aplica a mí. Y de repente están en incredulidad. Pero la incredulidad, según este pasaje, es el resultado de un endurecimiento, ¿no? Dice más adelante, no endurez, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, ¿no? Y vieron mis obras 40 años a causa de lo cual me indigné con esa generación. Y dice, y no han conocido mis caminos, por lo tanto juré en mi ira. Mira lo que la Biblia está diciendo, juré en mi ira, no entrarán en mi corazón. Por si acaso en ese pasaje, Luchito, en ese pasaje de Números 14, hay un lenguaje muy duro que Dios emplea contra el pueblo de Israel, ¿no? En primer lugar, dice, me han irritado. Aquí está hablando, ¿no? Está hablando de la ira, pero juré en mi ira. Mm. Vemos a un Dios airado, Luchito. Un Dios airado, ¿por qué? Por la incredulidad, por la dureza de corazón. Y dice, juré en mi ira. Es como que la incredulidad provoca a Dios y se constituye, como hablábamos hace un momento, como tú también lo puntualizabas, y que la Biblia habla de un corazón. Voy a leer otra vez el 12 y el 13. Dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Lo que yo concluyo de esto es que ante los ojos de Dios la incredulidad lo provoca, ¿no? Lo irrita,
Pero además, la incredulidad es un pecado. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Es un pecado, está basado en la dureza del corazón. ¿Qué les significó a ellos esa decisión, esa determinación de no creer? ¿Qué les significó a toda esa generación? A toda esa generación les significó perder las bendiciones de la tierra prometida. ¿No? Exacto. Simplemente porque no recibieron la bendición, no entraron a la tierra prometida, porque Dios determinó que ninguno de ellos entre a la tierra. ¿Quiénes son los que entraron a la tierra prometida? Sus hijos de esta generación, los que en ese tiempo eran niños, son los que 40 años más adelante entraron, ¿no? Entonces, el tema de la incredulidad tiene que ver con dureza de corazón, tiene que ver con un pecado y tiene que ver con algo que provoca a Dios y provoca la ira de Dios. Esto no es chiste, no es Mm, chiste. Y si lo que hemos hablado lo unimos a lo que hemos hablado con respecto a la duda, uno cuando la duda lo asoma a la mente, la mente está involucrada. Tú decías, la mente yo la veo como algo más de la, perdón, la duda yo la veo como algo más de la mente, claro. ¿Dónde empieza la duda? En la mente, ¿no? Cuando en la mente tú estás vacilando, ¿no? ujú. Y es por eso tan importante, Luis, que los creyentes renueven su mente, crezcan espiritualmente. Pero la incredulidad no es chiste, ¿no? De hecho, Luchito, muchas personas se van a ir al infierno por la incredulidad. O sea, la incredulidad no es ningún chiste, es algo que realmente es grave, es gravísimo. La incredulidad es un pecado basado, está asociado a la dureza de corazón y está basado, tiene que ver con un corazón malo, ¿no? Lo que tú puntualizabas. A ver, Luchito, ¿cómo seguimos esta conversación? ¿Quieres Excelente. hablar un poco de Marcos 6? No sé, ¿qué quieres acotar? Podemos, como un prolegómeno, cuando uno estudia en lo que se llama la armonía de los evangelios, que básicamente es una ayuda que algunos utilizan para determinar todos los milagros de Jesús o hechos específicos de Jesús en los evangelios, categorizados, ¿no? Para ver las Sí, escrituras, pasajes paralelos, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que Jesús mayormente eh, reprendía, reprendía o llamaba la atención? O sea, ¿cuál fue el pecado que parece que no me lo estaba más? Era uno, la religiosidad de los fariseos, la dureza de corazón de los fariseos, la hipocresía de los fariseos y la incredulidad del corazón de la gente. ¿Y exacto. cuántas veces Jesús reprende a sus discípulos por no creer, por no creer? Ahora, es interesante, inclusive los discípulos, un grupo de 12 personas elegidas por Jesús que iban y caminaban con Jesús todo el tiempo, bajo ciertas circunstancias, en algunos momentos se ganaron un reproche de Jesús siempre por la poca fe de ellos. ¿Cómo no tenéis fe? Por vuestra poca fe. Y hay varios episodios de eso. Antes de entrar a Marcos 6, quisiera entrar un ratito a Marcos 9. Estoy viendo esto. Está Ya. zumbando mientras estabas charlando o hablando la última intervención tuya. Dice Jesús sana a un muchacho endemoniado, ¿no? Mm, es un muchacho endemoniado, su papá está en agonía por causa de su hijo. Lo traen a Jesús porque el padre le dice, traigo a tus discípulos y ellos no pudieron hacer nada. O sea, le tira una papa caliente a Jesús, Jesús se la toma y habla, ¿no? Y le dice, Ujú. ¿desde cuándo está así? Esto, el otro, dice, desde niño, verso 22, y muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree todo, le es posible. Ese es un verso clásico de la Reina Valera. Sin embargo, la versión extendida en el griego habla diferente y dice algo así. ¿Cómo me preguntas si yo puedo hacer algo? La pregunta es si tú puedes creer que yo puedo hacer algo. En otras Exacto. palabras, no depende de mi capacidad, depende de que tú creas que yo puedo, porque yo puedo, entre corchetes. Y esa es la gran Sí. respuesta que los creyentes tenemos que determinar en nuestro corazón, es creer las promesas del Señor sin dudar nada. No necesitamos creer en nuestra capacidad, porque capacidad como humanos está limitada, la verdad.
Pero cuando creemos en la capacidad de Dios y traemos al ámbito de la fe o al ámbito de la lucha, nuestra fe en la sobrenaturalidad de Dios, en su deseo y su capacidad, la fe va a fluir de nosotros, de nuestra propia naturaleza recreada en Cristo. Dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Este versículo parece ser una paradoja ahí, ¿no? Porque dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Voy a ver otra versión, la palabra de Dios para todos. El verso 24 enseguida dice, el papá del muchacho gritó muy fuerte, creo, ayúdame a creer aún más. ¿Ah? Creo, ayúdame a creer aún más. O sea, creía, pero quería creer más. Verso 24, la NTV dice, al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Aquí hay una persona que tiene un serio conflicto porque ha visto a su hijo seguramente vez tras vez víctima de esta situación. Era un demonio que lo tomaba y se entiende que era la caracterización de esto era epilepsia. Con eso no voy a decir que todo epiléptico todo caso de epilepsia es causada por un demonio. No estoy Claro. afirmando eso, hermanos. No estoy afirmando eso. Pero puede ser que algunas veces sí. O sea, las características de este muchacho era un muchacho epiléptico. En algunas traducciones, la ayuda de los editores dice, no dice Jesús sana a un muchacho endemoniado, sino Jesús sana a un epiléptico, dice. Pero bueno, no vamos a Ya. hacer mucho énfasis en eso. El punto es que tal vez a razón de este comportamiento o esta enfermedad o esta caracterización repetida del muchacho a manos de un espíritu inmundo, el padre estaba desalentado y como último recurso trae a los discípulos de Jesús y él estaba buscando a Jesús. Jesús en ese momento no estaba con sus discípulos. Trae a los discípulos de Jesús. Seguramente los discípulos ya han orado, ya han intentado, no ha pasado nada. Por eso dice, lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron. Y dice, ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿No? O sea, ay, generación de poca fe, ¿hasta cuándo? ¿No? Y tráemelo a mí y empieza el diálogo. Ahora, ¿qué dice? Dice, ten misericordia y ayúdanos. Jesús le dice, si puedes creer al que cree, todo lo es posible. Entonces el padre le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y dice, y cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu mudo diciéndole, espíritu mudo, sordo, yo te mando de él, no entres más en él. ¿Mm? En otra versión dice, escuche, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. Es interesante. Eso es más preciso, ¿no? Porque yo bromeaba alguna vez en Instituto Bíblico, no quiero desviar el asunto, pero si era mudo y sordo el espíritu, ¿cómo iba a oír? No está hablando de que el espíritu no oye ni no habla, sino que produce eso. Y la NTV lo dice mejor, escucha espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. Dijo, te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Luego dice el espíritu clamando y sacudiendo con violencia salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían está muerto, pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género no puede salir con oración y ayuno, no puede salir sino con oración y ayuno. Otro día hablaremos de ayuno y oración, Otro Jaimito. día hablaremos de Este eso. verso en la Reina Valera está bien, pero no está tan bien porque muchas fuentes de manuscritos antiguos, no incluyen la palabra ayuno. Sin embargo, en el relato paralelo de este muchacho, en Mateo 17, dice, por vuestra poca fe. Exacto. ¿Ah? Dice Mateo 17, verso 20, verso 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Verso 20, la versión, o sea, está hablando el pasaje paralelo en Mateo 17, verso 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí, échate, y se pasará y pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora estamos poniendo el punto de la causa. Dice, por vuestra poca fe, por vuestra poca fe. En Lucas, pasaje paralelo, capítulo 9, mmm,
No da el detalle, no da el detalle, pero si mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Estaba sano. Verso 41, Lucas 9:41, respondiendo, Jesús dijo, oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Ese es el punto. O sea, lo que les reventaba a Jesús, aparte de la religiosidad, era la incredulidad. Amén. Ahora, Antes, dale, dale. antes de que vayamos a Marcos 6, quiero puntualizar sobre lo que acabas de decir, ¿no? Lo que estábamos diciendo hace un rato, la incredulidad es tan grave que provoca la ira de Dios. Por ejemplo, lo que tú has leído en Marcos, en Marcos 9, simplemente dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Ujú. Pero cuando tú ya lees Mateo, el paralelo en Mateo, la cosa es más grave porque dice, oh generación incrédula y perversa. Guay. O sea, o sea, la incredulidad está asociado a eso, a algo perverso. Oh generación incrédula y perversa. O sea, que en este pasaje de este niño lunático, este joven lunático atacado por un demonio, lo que la Biblia está relatando es incredulidad, ¿no? Incredulidad y lo vemos a Jesús enojado, irritado. Eso es lo mismo que pasa en Números, en este episodio, en Números 14, en este episodio de los espías. Porque el lenguaje es fuerte en Números 14, porque Dios dice, me ha irritado ya 10 veces este pueblo, me han provocado. Ujú. Pero en el verso 27 dice, voy a leer desde el 26, dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré a esta depravada multitud? Este no es un lenguaje amable, ¿no? Ese es un lenguaje fuerte. Y Dios está hablando contra Israel. ¿Hasta cuándo oiré a esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Lo vemos a Dios empleando un lenguaje muy fuerte en contra de esa generación de judíos. Y lo vemos a Dios llamándolo depravados. Ese es Mm, fuerte el lenguaje. mm, mm. ¿Y a causa de qué? A causa de la incredulidad. En el pasaje este de Marcos 9, Mateo 17, que es su paralelo, vemos a Jesús irritado por la incredulidad o generación incrédula y perversa. Y para mí es ver este lenguaje tan fuerte de Dios relacionado a la incredulidad, es algo que a todos nos debería llamar la atención. O sea, la incredulidad no es algo simple, ¿no? No es algo simple, Luchito. Eso quería acotar para transmitir esta idea. La incredulidad es algo de lo que todo creyente, hermano, hablar de creyentes incrédulos en la misma frase encierra una contradicción, porque o eres creyente o eres incrédulo, ¿no? O sea, creyentes incrédulos. El asunto es que muchos creyentes, como tú dices, ¿no? Como tú decías, muchos creyentes de repente no tienen problemas con los aspectos del evangelio, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que murió por sus pecados. Pero muchos creyentes andan en incredulidad en sus vidas, ¿no? En incredulidad con respecto, por ejemplo, a vivir por fe, a recibir cosas por fe. Y así como a los judíos de aquella generación, la incredulidad les impidió gozar de la tierra prometida, muchos creyentes que tal vez son salvos y tal vez van a ir, no tal vez, si son salvos van a ir al cielo con seguridad, pero viven en incredulidad con respecto a cosas que Dios quiere darles, ¿no? Entonces, Luchito, eso quería acotar. No sé ahora si quieres podemos seguir adelante. Claro que sí. A ver, estoy tratando de razonar por qué Jesús, hablaremos en lenguaje coloquial, por qué a Jesús le reventaba tanto la incredulidad de la gente. ¿Por qué si querías ver a Jesús de mal humor, bastaba que exteriorices incredulidad? Yo creo que es algo que irrita a Dios aún en tiempos del Antiguo Testamento, porque la incredulidad básicamente evita que las personas confíen en Dios, Claro. que crean, que tomen con seriedad la palabra de Dios, por lo tanto, que actúen en la palabra de Dios. La base de la desobediencia o del no actuar en la palabra de Dios es un corazón incrédulo.
O sea, exacto. si entendemos, no de una manera dogmática, pero por el simple hecho de estar expuestos a la enseñanza de la palabra, es si llegamos a creer que la Biblia expresa, y no solo expresa, sino que es la palabra de Dios, significa que si es la palabra de Dios, es digna de nuestro crédito. O sea, es digna de que coloquemos nuestra confianza en ella al punto de actuar en ella. La fe bíblica, la definición de fe bíblica, tiene que ver con creer, confiar en algo al punto de colocar la vida en eso que viene a ser el objeto de nuestra fe. Amén. Y si yo estoy dispuesto a confiar y colocar mi vida en el objeto de mi fe, que en este caso es Jesús y su bendita palabra, significa que yo tengo que llegar al punto de actuar en la palabra de Dios. Eso se llama tener obras correspondientes a mi fe. Exacto. Amén. ¿Por qué la incredulidad le revienta a Dios? Porque la incredulidad nos impide de colocar nuestra vida en el objeto confiable de nuestra fe, que es Jesús mismo, que nos impide de actuar en la palabra de Dios, que nos impide inclusive muchas veces acudir a la palabra de Dios, acudir a Dios en tiempo de necesidad. Yo no estoy en contra de tratamientos médicos, estoy todo a favor. Los médicos no son sacerdotes del diablo, traídos al mundo para engañar y todo lo demás. Claro. Hay medicina, sobre todo los análisis, los aspectos de la medicina moderna, aspectos de la medicina moderna que son realmente sorprendentes y positivos. Pero ¿cuántas de las personas tienen acceso a a esos sistemas de medicina? ¿Cuántos tienen la Mm, capacidad económica? ¿Cuántos no han perdido muchísimo dinero queriendo salvar la vida de algún ser querido o la vida propia y mm, no han acompañado? O sea, llega a veces una circunstancia donde es o Dios o más nadie, ¿no? Hay que acudir a Dios. Ahora, pienso yo que ante una situación médica, un creyente no debería dudar en ir al médico, pero ¿por qué ven ir al médico como la primera opción antes de orar y ejercer fe en el Dios que se presenta y se revela a sí mismo a través de uno de los nombres redentores que llamamos como Jehová Rafa? Yo soy el Señor que te sana, o yo soy el Señor tu médico. ¿Mm? Ahora, es interesante, queremos ver a Dios y a Jesús de mal humor, tengamos un corazón incrédulo. sí, Ese es el punto. Y esa es la sí, gran contradicción. Tenemos y conocemos creyentes que son incrédulos sobre ciertas áreas en sus vidas. Nosotros mismos, Jaimito, hay áreas que tal vez uno puede tenerlas ya resueltas completamente desde la confianza plena en la palabra de Dios y ujú, áreas no tan resueltas. Pero ahí viene la necesidad de vez tras vez ir a la palabra para aprender, para llenarnos de fe, porque fe y duda, fe e incredulidad son, fe y temor son mutuamente excluyentes. Quiero leer ya en Marcos 6 este relato que es a ver, interesante. Yo tenía una interpretación que creo que es la que mayormente se maneja en los círculos cristianos. Cuando fui al Instituto Bíblico en Texas cambió un poco, no es contradictorio a lo que voy a decir, pero tiene otra perspectiva y desde mi experiencia y mi lógica, creo que también tiene razón. Vamos a leer. Marcos 6, versos 1 en adelante. Voy a leer de la versión Reina Valera del 60. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga de ellos. Perdona, comenzó a enseñar en la sinagoga, dice, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿dónde tiene estas cosas? ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Interesante, mira, ellos no negaban la sabiduría, que era evidente, no negaban los milagros, ¿sí? Y las definen como estas cosas. Es interesante, ¿de ujú, dónde tiene estas cosas y qué sabiduría es esta que les dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Gloria a Dios, nunca reparé en eso, hermano. O sea, la multitud que viene a escuchar a Jesús, que era gente que lo conocía, que estaba familiarizada con Jesús, porque Jesús se acerca, él había nacido en Belén, pero fue criado en Nazaret de Galilea. Ujú. así es. O sea, él nació en un lado, pero fue y se estableció en otro lado, en Nazaret. Ya estando en su ministerio público, empezando a visitar aldeas y pueblos y predicando y anunciando el evangelio, llega un día a donde él había crecido. Él conocía a las personas de ese entorno, entonces.
Y la gente, dice, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da y estos milagros? Ellos no negaban ni la sabiduría ni los milagros. Luego dicen, ¿no es este el hijo de María, hermano de Jacobo? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo? Ese Jacobo es Santiago, Es el autor Santiago. de la epístola. De José y de Judas y de Simón. ¿Mm? No están también aquí. Este Judas, por si acaso, es el que escribió la epístola de Judas. También, por si acaso, no es Judas de los discípulos. Es Exacto. interesante, hay que estudiarlo. Dice, Son ¿no medios es este hermanos de Jesús. también? ¿Perdón? Son medios hermanos de Jesús los dos. Exacto, los medios hermanos de Jesús. Y dice, ¿no son estos también aquí con nosotros sus hermanos? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Esa palabra escandalizaban viene del griego escandalizo, que es hacer tropezar. Exacto. Dice inclinar, iniciar a pecar o a la apostasía o desagrado, hacer caer, o sea, se ofendían. Se ofendían. Esa es también ¿Quién la se traducción. cree para decir esto? ¿Y de dónde vienen esos milagros que él hace? Ellos no negaban la sabiduría, pero tropezaban en la familiaridad que tenían con Jesús. O sea, Jesús se había hecho tan familiar a ellos que decían, no, este no es el Mesías, pero no negaban los milagros ni la sabiduría. Es, wow, o sea, qué grave. Luego decía, verso 4, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y su casa. Y eso es por causa de la familiaridad, que es un pecado. Te haces tan familiar con alguien, con algo, que dudas que ese alguien pudiera ser usado por Dios efectivamente. O sea, el Claro. gran problema es que ellos veían a Jesús, lo habían conocido en el aspecto natural de su vida, ayudando a su padre José, ¿no ve? Haciendo cosas, no es este el Exacto. hijo de José, el carpintero, y esto, y esto, y esto. ¿Y qué viene ahora a decir esto? ¿Y qué dice Jesús luego? Bueno, verso 4, más Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniéndole sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Yo tengo una interpretación, no diré particular, pero que difiere de la que antes yo tenía, pero Jaimito, ¿qué opinas tú de esto? ¿Qué comentario puedes dar? Y bueno, ahí seguimos en lo que dice el texto. Y ya, el tema, tú lo has expuesto adecuadamente, ¿no? No negaban, ellos habían visto ya, ellos habían crecido con Jesús en su pueblo y tenían una familiaridad y de repente se pierde un tiempo y regresa con cierta fama, ¿no? Mm, Cierta fama y ciertas evidencias, ¿no? amén. Milagros, sabiduría. El asunto es que es ahí donde lo que yo veo es que ellos deciden no creer. ¿Por qué? Porque es un poquito concordante con lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Lo que yo decía, la incredulidad es una determinación, ¿no? Uno decide no creer, pero ¿en base a qué ellos deciden no creer? En base a esa familiaridad. Pero si lo conocemos, si es, yo he jugado con él, yo he hecho esto con él, acá está su mamá, sus hermanos, aparentemente a estas alturas José ya había muerto, no hablan de José como alguien vivo, pero decían, no es el hijo de carpintero. Muchos estudiosos afirman que Jesús también era carpintero, ¿no? Mm, Entonces, esa familiaridad, aunque no, ellos está ante sus ojos la sabiduría, esos milagros, esas señales, pero esa familiaridad le dice, ¿cómo él va a venir a hablarnos estas cosas? O sea, y para mí, este tema de Marcos 6 tiene que ver con que ellos deciden. No creemos, o sea, él no es el Mesías, él no es lo que dice ser. Descartan, es decir, tiran por la borda todo lo que ellos veían y se asientan en la familiaridad que ellos tienen con él y deciden no creer, ¿no? ujú, Cuando tú has leído más adelante dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. O sea, la Biblia textualmente dice que Jesús no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos sus manos. Pero el verso 6, Jesús, la Biblia afirma lo que Jesús pensaba, dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, ¿no? Y recorría las aldeas alrededor enseñando, ¿no? El mm, tema para mí es que ellos deciden, dicen, no, a él lo conocemos, él es alguien muy familiar para nosotros, no puede ser quien dice que es,
y deciden no creer, porque al final el verso 6 afirma que Jesús se asombra. ¿Y de qué se asombra? Se asombra de su incredulidad. Mm. Y por eso la Biblia dice, Jesús no pudo hacer allí muchos. Ahora, Luchito, seamos honestos, muchas veces contigo hemos hablado de este pasaje, y claro, a nosotros no nos da temor de discrepar en cosas, ¿no? Yo no tengo ningún problema en que tú y yo discrepemos en algunas cosas. Yo le doy gracias a Dios al ser tú un amigo tan cercano a mí, un ministro, amigo tan cercano, le doy gracias a Dios de que en las cosas más fundamentales estamos de acuerdo, o sea, si no, no estaríamos haciendo este programa juntos. Pero siendo honestos, muchas veces hemos hablado sobre este pasaje y bueno, hay cosas en las cuales no hemos estado de acuerdo. Ahora, me llama la atención que dices que en tu último viaje algo corrigió tu postura. Me gustaría que nos hables y nos digas qué Bueno, es, qué interpretas tú de esto, en ¿no? realidad, Y me parece que es importante que le aclaremos a nuestro público que es un tema que es un pasaje sobre el que entre nosotros han producido ciertas discrepancias. ¿Cuál es tu bueno, no, interpretación? básicamente el punto es, cuando uno considera un tema, sea el que sea, lo considera en base a textos de la escritura. Exacto. Debería serlo. Sin embargo, es interesante tomar la idea no solo de una porción de la escritura, sino de varias otras, ¿no? En Ujú. Marcos 16, por ejemplo, vemos a los discípulos que Jesús llama a sus discípulos, y eso está en Marcos 16, el último capítulo de Marcos. Jesús ya resucitado, y aún así, habiendo ya Jesús siendo resucitado, habiendo resucitado, eh, poco antes de darles la gran comisión o al darles la gran comisión, dice, finalmente apareció a los 11 mismos, exaltan, estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. O sea, son discípulos, Son discípulos. pero tienen una característica que en cierto aspecto no están creyendo. Ujú. Y Jesús los reprocha. Entonces, voy a dar como una introducción a esto que voy a decir en el sentido de que estamos hablando como de la incredulidad como un enemigo de la fe, que lo es. Sí. Ahora, el punto es el siguiente, volviendo a Marcos 6, dice, no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Yo me ratifico en la idea de que la incredulidad puede ser un estorbo a la fe, por Ujú. supuesto, por eso es que Jesús no pudo hacer ningún milagro, pero no desde el punto de vista de que, a ver, mi sentido positivo de abordaje sobre este tema es que Dios es todopoderoso. Significa que Dios lo puede todo. Si Dios lo puede todo, significa que nada debería ser impedimento para que Él haga algo. O sea, estamos hablando de todopoderoso, o si no sería Dios casi todopoderoso, ¿no? O sea, a ver Amén. qué metemos en el casi. Él es todopoderoso, Él puede hacer todo, Es Él es todo. Dios. Sin embargo, hay algo que Él ha decidido en virtud de su naturaleza no hacer, y ese no hacer es quebrar la voluntad del ser humano en virtud del ejercicio Exacto. del albedrío de las personas. Exacto. El contexto de Marcos 6 es que Jesús viene a los suyos se escandalizan, tropiezan en él y en realidad no acuden a él, no acuden a él, no acuden a él. No veo a Jesús, digamos, queriendo orar o predicando y diciendo, ya, ya, venga, venga, aquí los están en necesidad, fila de necesidad, vamos a orar. Y hay gente que pasa ahí más por obligación que por convicción, qué sé yo. Y Jesús empieza a orar y ya no sale, no fluye la unción. ¿Qué pasa? No, no hay poder. No, no es eso. O sea, yo creo definitivamente que no fue eso. Ellos se escandalizaron de Jesús, no negaban sabiduría y milagros, sin embargo, ellos rechazaron a Jesús. Esa es la idea. Y cuando tú rechazas a alguien, tú no acudes a esa persona. El texto en el verso dice, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. ¿Es lo que significa? Que los pocos que sanó fueron los pocos sobre los cuales puso la mano. ¿Y por qué fueron pocos sobre los cuales puso la mano? Porque pocos fueron los que permitieron que Jesús orara por ellos, porque había un rechazo generalizado.
La palabra de Dios para todos, verso 6 dice, y estaba muy sorprendido de la falta de fe de la gente de su pueblo, que lo traduce en la Reina Valera de la incredulidad. La falta de fe tiene que ver con rechazo, con escandalizar, con no creer, con no acudir. Ahora, eso lo tengo también di- dilucidado, diremos, en Lucas capítulo 5 me parece, cuando estaba hablando. Mm, mm, Voy a ver si lo encuentro. Lucas 5:17. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo, y a causa de la multitud subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el techo, con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Él, al ver la fe de ellos, les dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, pero perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. ¿Cuál es el punto? Es interesante que en el griego, en el verso 17 de Lucas, dice, y el poder del Señor estaba presente para sanarles a ellos. Ya, Daba a entender que entre los fariseos y los escribas y los doctores de la ley, que de todo lado habían venido a escuchar el mensaje de Jesús, a ver si los sorprendían en algo, había enfermos, pero no se fueron sanos. El que se fue sano fue al paralítico porque Jesús vio la fe de los amigos del paralítico y lo sanó. Es más, hay un erudito, Rick Renner, tú lo conoces, sabes sí, acerca de él. Rick Renner plantea que Jesús muy probablemente esta casa que destrozan el, el el techo y tejado, todo, era la casa de Jesús. O sea, era ya, la casa de los padres de Jesús. O sea, él hizo una reunión familiar en su casa y vinieron todos, o en la casa le de sus papás, destrozan. si quieres, ¿no? Es muy interesante. Ahora, el punto es que el poder del Señor estaba presente para sanar a todos, pero no todos recibieron. ¿Por qué? Porque había incredulidad en el corazón. Entonces, no es un asunto de yo no me sano porque Dios no me quiere sanar, sino es a veces yo no me sano porque tal vez yo no estoy acudiendo de la manera correcta a Dios para que me sane. Ahora, no estoy poniendo condenación. ¿Cuánta gente conocemos que afirma haber acudido a Dios o acudido a Dios y aún eventualmente ha muerto? Todos tenemos casos de esos. Salimos de una pandemia donde hay gente que, creyentes, pastores, líderes, muchos que han muerto por el COVID. Sí, Entonces no tratamos de juzgar situaciones particulares de nadie, pero siempre trato de tomar la postura de Dios y lo que la Biblia me habla acerca del carácter de Dios y de la obra perfecta de Jesús que involucra sanidad para todo aquel que cree, así como salvación para todo aquel que cree. Sin embargo, creo que la incredulidad es algo que nos impide acudir a Jesús con un deseo y una capacidad de recibir de Él. Si acaso acudimos, yo conozco una persona que en cierta situación tuvo una, una diferencia con otra persona creyente organizando cierto evento y ¿qué pasó? Llegó a hacerse una enemistad, se alejaron, ¿no? No eran personas cercanas, pero se alejaron y algún momento esta persona, era una dama, tenía cierta necesidad médica porque tuvo un problema serio de salud. No es necesario hablar de detalles. Y bueno, ujú, esta otra persona que sí creía en sanidad le dice al esposo de ella, pero avísame y yo voy y oro por esa persona, por tu esposa, el Señor sana y esto y el otro.
Y el esposo de la mujer le dijo, no, gracias, hermanito, no te quiere ver. O sea, no acudiría a ti. Entonces, es duro, pero cuando una persona se ofende, no va a acudir donde otro. Y la clave en medio de todo esto es que la gente, muchas personas no reconocían a Jesús en virtud o sea, no acudían a él, se escandalizaban de él, porque estaban tan familiarizados o tenían una condición de dureza de corazón. Sin embargo, vemos otras personas que reciben ni siquiera por iniciativa de Jesús. Y esto es lo que te decía, es considerar todo el contexto de las historias de Jesús y el ministerio milagroso de Jesús. Había una vez, Marcos 5, viene Jairo, invita a Jesús a sanar a su hija, a la hija de Jairo que estaba enferma, muy enferma en casa, y Jesús dice, vamos. Y en lo que está yendo sale de la multitud una mujer que 12 años ya que tenía flujo de sangre, que había gastado todo lo que tenía de muchos médicos, su condición era cada vez peor, pero ella se decía a sí misma y hablaba. Eso Exacto, en Lucas habla del diálogo interno y de lo que ella decía. Hay que decir exacto. ambas cosas. Y ella decía, Eso si es tan verdad. solo tocar el borde del manto de Jesús seré salva. Salva en la traducción sana es la palabra soso, es la misma en el griego. Y dice, ni bien tocó, salió poder de Jesús, virtud sanadora, y la mujer supo en sí misma que había sido sana porque la fuente de su sangrado se había secado. Jesús no está en modo sanar a la mujer. Jesús está en modo vamos a la casa de Jairo a sanar a su hija. Le sale esta mujer y esta mujer puede recibir sanidad a partir de un ejercicio de su propia fe, a partir de su Exacto. propia necesidad, de su propia desesperación, pero había oído escuchar de Jesús y había comenzado a gestarse fe en su corazón, independientemente de la voluntad de Jesús para sanarla en ese momento. ¿Por qué? Porque la Exacto. mujer, porque Jesús no sabía de la mujer. Eso tiene que mover nuestro corazón para entender que al que cree nada le es imposible. Si tú Amén. crees y tú puedes tocar a Jesús, el punto es que aquí tenemos a la mujer que recibe, tenemos al paralítico que recibe, tenemos a los fariseos y doctores de la ley que en Lucas 5, como he leído en el original, dice, y el poder del Señor estaba presente para sanarles a todos ellos, entendiendo, dando a entender que había enfermos entre ellos, pero no recibieron. La multitud o la gente que estaba, que era vecina de Jesús o que estaba tan familiarizada con él en su niñez y juventud, cuando Jesús fue al lugar donde él había crecido, quiso sanar a muchos y no pudo porque la gente se escandalizaba. Entonces es una cuestión de corazón interno. Ahora, el remedio de todo eso, dice Jesús, se asombró de la incredulidad, más recorría las aldeas del alrededor enseñando. O sea, la cura, el antídoto para la incredulidad es exponerse a la palabra de Dios, es Amén. recibir la palabra de Dios, pero es que la palabra tiene que cambiar nuestras convicciones internas, es que la palabra tiene que darnos fe, es que la palabra tiene que cambiar nuestro nivel de expectativa y nuestra capacidad de creer en Dios. Estoy hablando a creyentes. ¿Cuántos creyentes dicen, no, yo ya he intentado eso, ya he intentado esto, no funciona? A ver, a ver, o sea, a veces es una cuestión de humildad en el corazón y una cuestión de perseverar hasta lo último. Yo soy el primero en reconocer que hemos tenido situaciones donde seres queridos han pasado a mejor vida, a pesar de que hemos creído, hemos estado orando, ungiendo con aceite, lo que quieras. También soy el primero en aceptar que por otro lado hay gente que sí se ha sanado. Entonces no es nuestra experiencia lo que va a dictar la enseñanza o la doctrina. Vamos a la palabra, a los hechos concretos. Y vamos a escudriñarnos por el escrutinio de la palabra de Dios, Jaimito, para que no tengamos corazón endurecido ni incredulidad respecto de ninguno de los aspectos que el sacrificio de Jesús cubre para nosotros en su redención, que es bienestar, que es una vida sana, que es sanidad si enfrentamos enfermedad, que es provisión y prosperidad si enfrentamos necesidades económicas, que es sentido de propósito, paz en la mente y en el corazón, gozo, el gozo del Señor que está en nuestro espíritu y nuestro corazón y nos guarda. Hay tantos aspectos, pero acudamos a Jesús. Ese es el punto. Amén, Luchito. Estoy mirando el reloj y creo que ya estamos sobre Nos la hemos hora. pasado ya. Nos hemos pasado.
La verdad, Luchito, yo no tengo mayor discrepancia con lo que tú has expuesto ahorita, ¿no? Tal vez otras veces, tal vez no nos hemos entendido, pero no tengo mayor discrepancia. O sea, lo que tú estás explicando es correcto. Por ejemplo, en Nazaret no acudieron a Jesús, pero cuando vemos todos los otros ejemplos en que Jesús sana a los enfermos en los evangelios, es gente que va a Jesús. Están Amén. los ciegos de Jericó. Jesús, hijo de David, ¿no? Ten misericordia de nosotros. Gente que en fe está, este nos puede sanar. Es acudir al Señor. Pero cuando yo veo el relato de los evangelios, yo veo que estaba involucrada la fe de la persona, ¿no? Lo Mm, has mencionado muy bien y lo has expuesto muy bien, este caso de la mujer del flujo de sangre, ¿no? El mm, Señor Jesús ni siquiera estaba viéndola a ella. De hecho, cuando Jesús se da la vuelta, yo veo que Jesús no sabe quién lo ha tocado. Entonces, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Bueno, el Señor hubiera sabido quién lo ha tocado si el Espíritu Santo lo revelaba. Sabemos que Jesús hacía milagros porque era ungido por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no le reveló quién lo había tocado. Y Jesús se da la vuelta. Y cuando yo leo ese evangelio, el texto me sugiere que Jesús está queriendo ver quién me ha tocado, quién me ha tocado. De hecho, se lleva la reprimenda de sus discípulos: Señor, todos te aprietan y tú dices quién me ha tocado. exacto. Pero el Señor dice, seguía buscando hasta que es la mujer la que temerosa se acerca y le dice: yo he sido el que te ha tocado y bueno, tu fe te ha salvado, etcétera, ¿no? Sin embargo, yo veo en los evangelios, en todo los relatos de los evangelios, veo que era la fe de las personas que los llevaba a acudir a Jesús, y era la fe de las personas las que les permitía recibir su milagro. Amén. Sin embargo, Luchito, yo estoy plenamente de acuerdo contigo que Dios es todopoderoso y que muchas veces nosotros no podemos encasillar a Dios. Y hay un ejemplo en Hechos 3, lo voy a relatar rapidito. En Hechos 3, que es la curación del cojo en la puerta la hermosa del Ujú. templo, ¿no? Ya ellos, Pedro y Juan, estaban entrando al templo y habían sido bautizados en el Espíritu Santo y habían predicado el primer mensaje evangelístico y estaban entrando al templo. Se entiende que en el primer tiempo de la iglesia el templo era su lugar de oración. Y estaban entrando al templo y había un cojo que era llevado, dice, para pedir limosna. Y lo llevan y cuando está entrando Pedro y Juan, el cojo está atento para que le den, recibir alguna limosna de ellos. Y de repente, cuando yo veo esa historia, yo al cojo de la puerta a la hermosa no lo veo en fe para recibir sanidad. Mm, Lo veo en fe para recibir una limosna, exacto, exacto. ¿no? Pero no lo veo en fe para recibir sanidad. No es alguien que está orando en fe. Ahora, mi convicción es que Dios es todopoderoso, que el Espíritu Santo puede iniciar algo basado en la soberanía de Dios, bien entendida, que puede iniciar algo porque cuando está entrando Pedro y Juan al templo, Pedro le dice, míranos, y el cojo está atento esperando recibir de ellos algo, dice la Mm, Biblia, ¿no? mm, No estaba en fe para ser sanado, pero es ahí donde, sin la fe de la persona, Pedro, por la mano de Pedro es operado un milagro tremendo, ¿no? Porque Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, ¿no? En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Entonces, estamos de acuerdo, Luchito, en que Dios es todopoderoso y nunca deberíamos encasillar a Dios. Normalmente el patrón que yo veo es la fe operando en la persona, en todos los relatos de los evangelios, y que esa fe les permite recibir su milagro. Pero Dios es todopoderoso. Tú mencionabas algo importante en este relato de Marcos 9, el muchacho endemoniado, mm, porque llega un momento, en verso 22 dice, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Claro, allí el padre de este muchacho está diciendo, si tú puedes hacer algo, por favor, ayúdanos. Y es ahí donde el Señor le dice, no se trata de lo que yo pueda, lo que tú mismo decías hace un rato, no se trata si yo puedo o no puedo, se trata de si tú crees, ¿no? Jesús Aleluya. le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El tema de la incredulidad es un impedimento para todos, tiene que ver con dureza de corazón. Simplemente yo quiero
animar a nuestros oyentes en algo muy importante, ¿no? Porque necesitamos crecer espiritualmente. Para andar en fe, para vivir en fe, la fe no es algo casual. La fe es el resultado de una vida de edificación, de una vida de permanencia en la palabra. Y si uno no permanece en la palabra, si uno solamente va a los domingos a la iglesia y escucha esporádicamente algún mensaje, seguramente esa persona no está en fe. Y cuando llega la prueba, cuando llega el momento difícil, es posible que esa persona dude y es posible que esa persona al final decida no creer. Y eso creo que es el resumen de este nuestro programa, Luchito. Creo que necesitamos terminar esta entrega. Amén. Sí, solo para redondear de mi parte, hermano, tengan cuidado porque a veces, aunque exponemos claramente la necesidad de tener fe, a veces la gente más bien en vez de animarse, se tiende a desanimar y bajonear, ¿no? Como dicen, sí, pero yo no tengo fe, digamos, o pasa esto y lo otro. Y ese no es el propósito nuestro. Más bien todo lo contrario, hablamos la palabra para dar ánimo a las personas. La Biblia enseña de que sin fe es imposible agradar a Dios. Es verdad que es una declaración negativa en el sentido de que sin fe es imposible, Hebreos 11:6, pero con fe es posible. Si volvemos positiva a la declaración, tu fe, hermano y hermana, puede agradar a Dios y tu fe, tu capacidad de creer al Señor, puede operar un milagro a tu favor. Así que yo quiero animar a las personas más bien a ir a la palabra, que es fuente de fe, y cobrar ánimo y decir, Señor, voy a creer, voy a estudiar tu palabra, voy a caminar en tu palabra y voy a tener una santa expectativa por experimentar el fruto, la consecuencia, el resultado de la perfecta obra de Jesús en su sacrificio, en su muerte, sepultura, resurrección y ascensión, la obra redentora del Señor. Amén. Así que ánimo, hemos hablado sobre duda e incredulidad. Y hemos hablado sobre el antídoto, que es escuchar la palabra de Dios, que es atender los dichos de Jesús, que es estudiar y hablar acerca y determinar la naturaleza del carácter de Dios, que es un carácter, que es una naturaleza, un carácter compasivo. Amén. Amén. Y uno dice, mi fe no alcanza, no te preocupes si tu fe no alcanza. Si tienes una poca, es suficiente. Si tienes una poca, la gracia del Amén. Señor sí alcanza, que toca tu fe y trae en manifestación todo aquello que necesitamos. Entonces voy a cerrar, quiero cerrar, si me permites, Jamito, oraremos. Quisiera orar por mis Amén. hermanos que oremos, Amén. invitarlos para el siguiente episodio de estas charlas de Café con Biblia y agradecer a todos ustedes por su atención. Suscríbanse en nuestro Spotify, pueden buscar charlas de Café con Biblia, todo mayúsculas, tilde en la E, está ahí en Spotify. Suscríbanse ahí, van a poder escuchar. Cada jueves publicamos un capítulo y también divulguen en Facebook, principalmente estamos usando Facebook en las redes, todo lo que estamos hablando. Quisiéramos tener más gente que nos siga. Algún momento abriremos un espacio para recibir preguntas, inquietudes, no para debatir, no es nuestro interés debatir, pero Ujú. vamos a ver los canales para poder tener mayor contacto con ustedes. Pero yo sé que muchos disfrutan y muchos escuchan porque nos lo hacen saber, muchos, y otros Sí. disfrutan y no nos dicen nada. Compartan los videos, compartan los enlaces, por favor, porque es la manera en que nosotros podemos crecer y divulgar más esto. Amén. Listo, Amén. oramos. Padre, gracias, Amén. Señor, en el nombre de Jesús, Dios, porque podemos hablar sobre incredulidad, sobre duda desde Amén. la perspectiva bíblica, Señor. Y gracias porque podemos determinar que estas actitudes son enemigas de la fe, Señor, pero que Amén. pueden ser superadas y vencidas cuando nosotros venimos a recibir con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar nuestras almas, Amén. que puede renovar nuestro entendimiento y propiciar que nosotros con una fe renovada, Señor, acudamos a ti en fe y recibamos de ti todo aquello que nosotros precisamos, por muy difícil o imposible que nuestra situación Amén. se presente a los ojos de los hombres. Padre, en el nombre de Jesús, yo reprendo toda incredulidad, toda duda, reprendo toda semilla de duda plantada por el enemigo
en las vidas de las personas a partir de situaciones tristes que no cambiaron, que no acabaron tan bien, o de situaciones que están experimentando, que tienen ya una larga data de lucha y contratiempos sobre las vidas. En el nombre de Jesús yo reprendo todo eso, Señor, y suelto tu fe, Amén. Dios. Padre, hablo hambre y sed de tu palabra, Señor, de conocerte a través de la enseñanza de tu palabra, de la meditación de Aleluya. tu palabra, Señor. Y Padre Dios, que duda e incredulidad sea totalmente quitada de nuestros corazones. Temor también en el nombre de Jesús, Señor. Yo sé que esto no es automático, Señor. Yo sé que Sí, esto tiene Señor. que ver, Señor, con someternos al mensaje de la palabra de Dios, Aleluya. recibirlo con mansedumbre, estudiarlo. Padre, pon esos deseos en nuestros corazones. Tú que pones el querer y el hacer de acuerdo a tu buena voluntad. Tú quieres que nosotros deseemos conocerte más, caminar en tus caminos y experimentar tu bondad, Señor. Padre, en el nombre Amén. de Jesús, yo declaro milagros, Señor, sanidades, bendiciones, Señor, situaciones difíciles que cambian el momento Amén. que comenzamos a ejercitar fe y tomamos la decisión, Señor, de calidad en nuestra vida, de erradicar toda duda, toda incredulidad, todo temor en el nombre de Jesús. Por la presencia de tu Espíritu y tu palabra en nosotros morando en abundancia, Señor. Llevándonos, Aleluya. Señor, a anhelar lo mejor de ti, a agradarte y a caminar en esta vida sobrenatural que es la vida de fe. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos a todos los hermanos, todos los que Amén. nos siguen, Señor, en el nombre de Jesús, y hablamos victoria sobre cada uno de ellos, en cada una de sus circunstancias, en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora, en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora, recibe en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, Gloria a Jaimito. Dios, Luchito. Ha sido un buen programa. Amén. Estaremos en contacto. Nos vemos pronto. Bendiciones. Hasta pronto. Amén.